Vamos a empezar con nuestro primer ponente. Él es Héctor Fabián, un filósofo y activista cuyo discurso se titula Los sueños de nuestros pueblos originarios. Pues primero que nada quiero agradecer a todos los que hicieron posible este evento, primordialmente porque creo que es necesario hoy en día poner sobre la mesa distintos temas y sobre todo estos temas que están vinculados con la cuestión de los pueblos originarios y el indigenismo, ¿no? Entonces, bien, inicio con esto. Bien, los sueños de nuestros pueblos originarios. Si bien quiero iniciar partiendo de una pequeña premisa, los pueblos originarios son un imaginario barroco de una utopía hispano-mexicana. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente lo que quiero desarticular es aquel discurso utópico que nos entabla un ideal de que estos pueblos originarios han sido o son el honor representativo cuando verdaderamente se han visto marginados por una imagen que ha desdeñado su forma de participación y de incidir dentro del ámbito social y político de nuestra sociedad. Un ejemplo o un claro ejemplo de ello es precisamente pensar en toda la narrativa literaria que tiene circunscrita un alcance político. Para poner un ejemplo, pensemos en el Cándido de Voltaire. Cuando propiamente Cándido llega al Dorado, ¿qué se nos muestra? El Dorado es una ciudad oculta, una ciudad fantasmagórica. Hoy podemos hacer un símil de que esas ciudades siguen siendo ocultas, están dentro de la ciudad, pero al mismo momento se niegan. Las rechazamos como si fueran extrañas, las alienamos y las expulsamos fuera de nuestro ser o de nuestro carácter identitario. Por eso, otro de los puntos que quiero matizar es precisamente la cuestión de que la comunidad imaginada es una imagen de los pueblos indígenas como imágenes fantasmagóricas y espectrales de una ciudad urbanizada. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente los pueblos indígenas o los pueblos originarios han quedado como espectros rezagados y han sido violentados por lo que hoy podemos llamar, o lo que bien podría definir Jacques Derrida en uno de sus textos, fuerza de ley. Una fuerza de ley que excluye y que mitifica precisamente la figura de los marginados y de los oprimidos. Recuerden, existe un texto muy interesante de Walter Scott que se llama Los oprimidos y el arte de la resistencia, y es precisamente dentro de los pueblos indígenas donde podemos ver ese aparato de la opresión a partir de la ley y de la institucionalización y normativización que queremos hacer desde imponer una lengua, una educación desde nuestros parámetros occidentales. Asimismo, quiero hacer un llamado a esta noción de la institucionalidad de los pueblos indígenas, no solamente como un mecanismo de exclusión, sino como un dispositivo sociocultural que permite y que trasciende aquellos espacios de lo privado o de pertenencia que son propios de ellos o que identifican como propios de su región. Por eso mismo he de hablar del indigenismo como acto infrapolítico ante el rechazo y exclusión. ¿Pero qué es lo infrapolítico? Como diría el profesor de la Universidad de Texas, de A&M University, el acto de la infrapolítica es precisamente aquel acto que no se nos presenta como político y que tiene a jugar un ejercicio similar al marranismo judío. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que en lo privado se sigue conservando la fe y la creencia en ciertas tradiciones, costumbres, en lo público, ¿qué pasa con el indígena? ¿Qué pasaba con el judío? Se tiene que disfrazar, tiene que generar un montaje de su imagen. ¿Por qué? Porque precisamente los espacios y la propia institución están generados, o mejor dicho, diseñados para excluir un agente estético-político y una forma de decir cuáles son los patrones que entran dentro de nuestro canon, por así decirlo, de belleza. Asimismo, el indígena entonces suele jugar como un sujeto impolítico de lo mexicano. ¿Pero qué es entonces aquello de lo impolítico? Es un contraste de hacer visible lo que ya Carl Schmitt había señalado en su texto sobre el concepto de lo político, detectar al amigo, el enemigo. Sin embargo, este amigo-enemigo no es visible. Siempre, en el caso del ejercicio impolítico, es siempre invisible, o por lo menos es invisibilizado. ¿Por qué? Por una cuestión de indiferencia, porque nos es más fácil ser indiferentes ante un problema o ante una realidad o ante estos
por así decirlo, sujetos excluidos dentro de la ley y de la propia sociedad y cultura occidentalizada que propiamente dentro de nuestra ciudad. Asimismo, la imagen del indígena para muchos sectores partidistas y empresariales empieza a fungir como un tótem, pero al mismo momento que es un tótem se vuelve un fetiche que sensibiliza para ¿qué? Coaccionar políticamente o vender un discurso. Esto que hace genera una industria de la moda a partir de sus vestimentas, artesanías y modos de reconfigurar esto que llamamos arte y que está circunscrito en un, por así decirlo, esquema identitario de lo que ellos podrían llamar espíritu o, como Hegel diría, el espíritu del momento. Si bien también hablamos de un montaje de exclusión. Muestra de ello es que desde el sur de nuestro país hasta la parte central y norte, lo que vemos en los medios de comunicación es totalmente un maquillaje, una cosmética de cómo deben o cómo creemos que son los indígenas. Nunca se nos presenta en los medios de comunicación aquellos rasgos fisiológicos de lo que sintetiza la gran mayoría de la población en México. Entonces, la cuestión es, ¿se vuelve estos esquemas una utopía? No pensados en los términos como lo diría Tomás Moro, sino como lo diría Tomaso de Campanella en su texto de La Ciudad del Sol. Bajo esta misma premisa, he de hablar propiamente de las tradiciones y de los pueblos indígenas como dispositivos estéticos políticos, que al final de cuentas es otro patrón elemental que genera resistencia ante ¿qué? Ante toda una política que está amparada institucionalmente, legalmente y socioculturalmente a partir del mercado. Por eso mismo he de matizar la fuerza y la importancia de la lengua, la imagen y la artesanía como dispositivos políticos de resistencia. Si bien no solamente opera el mercado, ya Colin Booth, cuando nos hablaba de arte y de artesanía, nos decía con claridad que el problema del arte es que hay una diferencia entre lo que se genera como mercado del arte y lo que podemos llamar artesanía o fuerza del trabajo en términos de Marx, que ha sido desvalorada y que utilizada por el esquema de la industria del diseño para ponerla de moda y aún así invisibilizando aquellos factores que son rasgos de nuestra identidad y de lo que hoy podríamos llamar esos mexicanismos o ismos que remontan a la hispanidad del sujeto, por así decirlo, colonializado o decolonializado a partir de la España del siglo XVI y siglo XVII. Por eso mismo, he de señalar también la importancia historiográfica de la lengua y sus tradiciones como riqueza cultural, porque si bien hay algo que atañe o que nos vincula directamente con este origen, es no esa figura de un tótem o de un fetiche que se va a utilizar para representar la sensibilidad del pueblo y su humanización, sino todo lo contrario, sino a partir de la lengua y del respeto de esas subjetividades y de esas primordiales formas de pensar es que tenemos que salvaguardar estos pueblos originarios. Bajo estos distintos puntos que he estado matizando al respecto, quiero señalar que las ideas para un mundo mejor tienen que estar enfocadas no al olvido, sino a la recuperación, al ejercicio historiográfico, al trabajo académico, investigativo, a esos principios éticos y a esos valores, sobre todo, que se han perdido de forma axiológica dentro de una cultura que demanda el mercado. Entonces, con esto doy conclusión a mi pequeño discurso. Muchas gracias por su atención.